Hola, hoy es 4 de febrero de 2026, miércoles. Les deseamos a todos un buen día. Para ustedes, hoy compartiremos las informaciones clave publicadas en Financial Times. Y empezamos con los mercados porque hay un movimiento muy significativo. Amundi, la gestora de activos más grande de Europa, está reduciendo su exposición a activos en dólares. Así es. Y no es un movimiento pequeño. Hablamos de una firma que gestiona 2,4 billones de euros. Es una señal muy potente para el resto del mercado. Desde luego. La consejera delegada, Valerie Boltson, ha sido muy clara. Van a aconsejar a sus clientes diversificar posiciones durante el próximo año. O sea, salir del dólar. Básicamente, la advertencia es que si la política económica de Estados Unidos no cambia, pues seguiremos viendo un dólar cada vez más débil. Y esta preocupación no es solo de Amundi. Claro, me imagino que no están solos. Nombres como PIMCO, Wellington, Fidelity International, parece que todos van en la misma línea. Exacto. Todos están reduciendo o, como mínimo, cubriendo su exposición a activos de Estados Unidos. Es que el dólar se ha debilitado más de un 10% en el último año. A finales de enero tocó su nivel más bajo en 4 años. Y como consecuencia de todo esto, los inversores han buscado refugio. Y el refugio por excelencia ha sido el oro. El precio del oro se ha disparado. Hablamos de un récord de más de $5.500 por onza Troy. Sí, casi se ha duplicado en el mismo periodo. Y no solo el oro, también hemos visto mucho flujo de capital hacia la renta fija y variable en Europa y en mercados emergentes. De hecho, 2025 fue su mejor año desde 2017. Y en medio de toda esta volatilidad, hay quien ha sabido pescar en río revuelto. Me refiero a la firma china Yankai Futures, con la plata. Uf, menuda operación. Un beneficio de más de 500 millones de dólares. Apostando a la baja. Correcto. Lo que hicieron fue construir posiciones cortas a finales de enero, justo antes de que el precio de la plata se desplomara. Que había alcanzado un máximo histórico por la preocupación sobre el dólar, la especulación. Exacto, sobre todo de inversores minoritarios en Asia. La plata superó los $100 por onza, y ellos apostaron a que eso no era sostenible. Una jugada maestra de su fundador, Bian Shiming. Tiene una frase que lo resume bien. La inversión es esencialmente un juego de supervivencia. Pues ellos desde luego han sobrevivido muy bien. Y de la agitación en los metales preciosos pasamos al sector tecnológico, que está viviendo su propia tormenta. Sí, una nueva oleada de ventas. El Nasdaq Composite cayó un 1,5%, el S&P 500 un 0,5%, y los más afectados, los fabricantes de chips. Lo de AMD ha sido un desplome en toda regla. Una caída del 17,3%. Es la mayor que sufren desde 2017. Y eso que sus resultados en realidad fueron sólidos. Ahí quería llegar. Si los resultados fueron buenos, ¿qué ha provocado ese pánico? ¿Eran las expectativas simplemente demasiado altas? Bueno, las expectativas eran estratosféricas, sí. Pero creo que la clave la dio Qualcomm. Que también cayó, un 9% tras el cierre. Exacto. Su consejero delegado Cristiano Amon culpó a la escasez de chips de memoria a nivel industrial. Y esa es la palabra clave, industrial. Ya no es un problema de una empresa, es un cuello de botella en toda la cadena. Y esa venta masiva se ha contagiado a todo lo que huele a inteligencia artificial. Palantir, SanDisk, Nvidia. A todas. Y parece que el detonante ha sido una startup, Anthropic. ¿Qué ha hecho Anthropic para sacudir así el mercado? Pues, a ver, ha presentado herramientas que básicamente permiten a cualquier usuario generar y automatizar software con IA, sin necesidad de tener conocimientos técnicos. O sea que se reduce drásticamente la necesidad de programadores. Eso es. Productos como Cloud Code y Cowwork, junto con plugins para el sector legal o financiero, han generado un temor real sobre la disrupción de modelos de negocio de muchísimas empresas de software, de datos, de publicidad. Pero es curioso, porque mientras el mercado entra en pánico, el consejero delegado de ARM, René Haas, lo califica de microhisteria. Sí, es una visión totalmente opuesta. Haas argumenta que la implementación de la IA en las empresas todavía está en una fase muy inicial. A pesar de sus palabras, las acciones de ARM también cayeron, un 8%. Irónico, ¿verdad? Sus resultados también decepcionaron a los inversores. Aún así, Haas destacó el enorme crecimiento que están teniendo en su negocio de centros de datos. Espera que supere al de los smartphones en un par de años, gracias a la IA. Claro, porque ARM ya tiene cerca del 50% de ese mercado de CPUs para centros de datos. Ahí son muy fuertes. Y en esa carrera por el hardware,
Google acaba de hacer un anuncio espectacular. Duplicar su gasto de capital este año hasta los 185.000 millones de dólares. Es una cifra astronómica. Llega justo después de registrar unos ingresos anuales de más de 400.000 millones por primera vez. Sundar Pichai, el CEO, dice que es por la fuerte demanda de sus servicios y por las necesidades de DeepMind y la nube. Es una declaración de intenciones en toda regla. Y esta presión competitiva está afectando a todos, incluso a OpenAI, que parece que está cambiando de estrategia. Totalmente. Están priorizando el producto, ChatGPT, por encima de la investigación a más largo plazo. Necesitan justificar esa valoración de 500.000 millones de dólares. Y eso ha provocado tensiones internas, ¿no? Sí, la salida de personal directivo. Es la cruda realidad de la competencia con Google y Anthropic. La investigación pura ha dado paso a una guerra comercial. Una guerra que también tiene un frente legal. Las oficinas de X de Elon Musk en París han sido registradas. Sí, por investigadores franceses y europeos. Se centra en cómo su chatbot Grok difundió imágenes sexualizadas de mujeres y niños. Un tema muy grave. Musk y la ex CEO Linda Yaccarino han sido citados a declarar. Sí, en abril. Desde X dicen que es un acto abusivo de teatro policial. Pero la investigación se suma a otras en el Reino Unido y la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos, de hecho, ha dicho que la UE se está dirigiendo injustamente a las tecnológicas de su país. Y de un asunto legal a otro. Nos vamos al ámbito corporativo, donde la sombra de Jeffrey Epstein sigue siendo muy alargada. Y tanto. Ahora ha provocado la dimisión de Brad Karp, el presidente del bufete estadounidense Paul Weiss. ¿Por qué exactamente? Por las revelaciones sobre su relación con Epstein. Documentos del Departamento de Justicia detallan que Karp lo llamó increíble y le ayudó a difundir una carta en The New York Times para defender un acuerdo de culpabilidad anterior. Pero el bufete insiste en que nunca representó a Epstein oficialmente. Y es cierto, pero la relación personal de su presidente ha creado lo que él mismo llamó una distracción perjudicial. La situación era insostenible. Le va a suceder Scott Barshay, un abogado muy conocido en fusiones y adquisiciones. Y el caso Epstein sigue arrojando luz sobre sus colaboradores. Ahora se conoce quién fue su gestor de patrimonio en los últimos años. Sí, Paul Barrett, un ex banquero privado de JP Morgan. Fundó una empresa, Alpha Group Capital, solo para gestionar el dinero de Epstein. ¿Y qué es lo más llamativo de esta revelación? Pues que pone en tela de juicio los procesos de diligencia de Citigroup. ¿Por qué? Porque Citi contrató a Barrett en 2019, semanas después de que cerrara sus operaciones para Epstein. Plantea muchas preguntas sobre cómo es posible que no detectaran ese vínculo. Cambiando de tercio, en el sector energético, Shell está consultando a sus accionistas sobre un posible aumento de sueldo para su consejero delegado. Un aumento considerable, además. Un aumento considerable, además. Wael Sawan podría llegar a ganar más de 19 millones de libras al año. Me imagino que no todos los accionistas estarán de acuerdo, ¿no? Desde luego que no. Accionistas como Union Investment ya han dicho que un aumento del 50% en los incentivos no está justificado por el rendimiento de la acción. Pero Shell dice que necesita competir con los salarios de las petroleras de Estados Unidos. El eterno debate. Pasamos ahora a la geopolítica, con una noticia que parece de película de espías. 2 satélites rusos han interceptado comunicaciones sobre Europa. Sí, los satélites Luch 1 y Luch 2. Hay una gran preocupación entre los funcionarios de seguridad europeos. Creen que han interceptado las comunicaciones de al menos una docena de satélites clave. ¿Qué significa que las han interceptado? Que han robado información. Ese es un riesgo, sí. El jefe del Comando Espacial Militar alemán lo ha calificado de inteligencia de señales. Pero hay un riesgo mayor. ¿Cuál? Que muchos de estos satélites transmiten sus datos de mando sin cifrar, y eso los hace vulnerables a que Moscú pueda manipular sus trayectorias. Eso es muy grave. Es una demostración de poder muy inquietante, y este pulso geopolítico tiene consecuencias comerciales muy directas. ¿Te refieres a las ventas de chips de Nvidia a China? Exacto. Están completamente paralizadas. Hay un acuerdo de diciembre con el presidente de Estados Unidos, pero está estancado por una revisión de seguridad nacional. O sea que Washington quiere endurecer las restricciones. El Departamento de Estado está presionando para evitar que China use esos chips para fines que puedan socavar la seguridad nacional. Y mientras, los clientes chinos no hacen pedidos y los proveedores han parado la producción. Y esta tensión entre bloques está llevando a la Unión Europea a proteger su industria, con la ley del acelerador industrial. Así es. La Comisión va a presentar este mes su propuesta para establecer reglas de comprar europeo. ¿Y en qué consiste?
Pues en priorizar la producción europea en contratos públicos y establecer objetivos de contenido local para tecnologías estratégicas como baterías o renovables. Suena a proteccionismo. ¿Hay consenso en la UE? No, en absoluto. Es muy controvertido. Países como Suecia ya han puesto el grito en el cielo, dicen que aumentará los costes y dañará la competitividad. El debate va a ser intenso. Y de la política europea a la británica, donde el primer ministro, Keir Starmer, está bajo una presión tremenda. Sí, por el nombramiento de Lord Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos. De nuevo, por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Starmer ha tenido que admitir que sabía de esa relación antes del nombramiento, ¿verdad? Sí, y la presión de su propio partido le ha obligado a aceptar una supervisión parlamentaria sobre la publicación de todos los documentos. La situación ha generado una tensión interna brutal en el Partido Laborista. Se habla incluso de un posible desafío a su liderazgo. Sí, con la líder adjunta Angela Rayner como figura central. La gestión de este asunto le ha hecho mucho daño. Vamos un giro ahora a la economía global. Tenemos datos de inflación de la eurozona para enero. Y son datos que, a primera vista, son buenos. La inflación cayó por debajo del objetivo, al 1,7%. Y la subyacente, que es la que más mira el BCE, también bajó al 2,2%. Entonces, si la inflación ya está por debajo de las previsiones, ¿podemos esperar que el Banco Central Europeo reaccione en su reunión de mañana? Pues, sorprendentemente, no se espera que lo haga. ¿Y eso por qué? Porque, a ver, aunque la inflación baja, hay otros factores que equilibran la balanza. La fortaleza del euro ayuda, pero el crecimiento a finales del año pasado fue mejor de lo esperado. El BCE prefiere ser prudente y esperar. Mientras en China la preocupación es la contraria, la desaceleración. Sí, la mayoría de provincias están fijando objetivos de crecimiento más bajos para 2026. Es una señal de que Pekín probablemente fijará un objetivo nacional en un rango históricamente bajo, entre el 4,5 y el 5%. Parece un cambio de mentalidad, ¿no? Totalmente. Están dispuestos a tolerar una desaceleración para buscar un crecimiento que consideran más genuino, menos dependiente del sector inmobiliario. Y para terminar, una medida de calado social en España. El gobierno planea prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. El presidente, Pedro Sánchez, lo ha anunciado como una medida de protección frente a contenidos nocivos y adictivos. El gran desafío será, claro, la implementación. Sistemas de verificación de edad que de verdad funcionen. Exacto. España se une así a una iniciativa liderada por Francia y sigue el ejemplo de Australia. Pero el anuncio de Sánchez va un poco más allá. ¿En qué sentido? Ha anunciado que se buscará responsabilizar penalmente a los directivos de las plataformas y criminalizar la manipulación de algoritmos para amplificar contenido ilegal. Es un paso más en la regulación del sector. Les deseamos a todos un buen día, nos vemos mañana, aquí estaremos esperándoles.